Hola, yo soy Lucas. Yo soy Vanessa. Yo soy Alejandro. Yo soy Tatiana. Y yo soy Santiago. Hoy vamos a contarles un poco sobre las obligaciones alternativas y sobre las obligaciones facultativas. Antes de empezar, vamos a definir qué es una obligación. La obligación civil es aquella relación jurídica en virtud de la cual una parte denominada deudora debe observar una conducta denominada prestación. Esta conducta puede constituir en dar, hacer o no hacer, en interés de otra parte denominada acreedora y cuyo incumplimiento acarrea consecuencias. Aquí les vamos a contar qué es una obligación facultativa. Una obligación es facultativa cuando solo comprende a una prestación, pero con la facultad de que el deudor se libere cumpliendo con otra prestación. Para entender mejor las obligaciones facultativas, daremos los siguientes ejemplos. Lucas se obliga a dar una vaca a Tatiana, reservándose la facultad de pagar construyendo un edificio o dando 10 millones o dejando de hacer un negocio. Esta obligación se caracteriza por tener un solo objeto debido, pues el otro u otros objetos que el deudor puede pagar en lugar de aquel no entran en la obligación, sino que apenas constituyen medios de liberación. Un ejemplo más de las obligaciones facultativas es el caso de una compraventa, el cual el comprador entrega su dinero al vendedor y este en cambio debe cumplir dándole el objeto pactado a quien lo pagó. En caso de que el objeto desaparezca, la obligación se anula. Otro ejemplo que nos servirá para entender muchísimo mejor las obligaciones facultativas es el siguiente. Un agricultor se compromete a brindar parte de su cosecha de tomates como pago de un préstamo recibido de parte de un inversionista. Sin embargo, por motivos climáticos, su cosecha fue infructuosa. Sin embargo, la cosecha de yuca fue muy buena, por lo que cancela su deuda por el equivalente en yuca como producto sustitutivo. Obligaciones alternativas. La obligación alternativa es aquella que, entre varias prestaciones o diversas posibilidades de prestación, puede cumplirse con una sola y completa, bien por la elección del acreedor o el deudor. Es decir, aquella que solo constriñe al deudor a cumplir una entre dos o más prestaciones previstas, extinguiéndose la obligación por la ejecución de cualquiera de ellas. Por tanto, contemplando el plan de cumplimiento de la obligación, dos o más prestaciones posibles para satisfacerla, al deudor le basta con cumplir por entero una de estas, bien a su elección, bien al acreedor si así se le ha previsto, para que con dicho cumplimiento se tenga la obligación por extinguida. Como ejemplo tenemos que Lucas vende un iPhone 6S a Tatiana, pero cuando Tatiana lo enciende resulta ser que era un iPhone 5S. Entonces Lucas le ofrece darle el iPhone 6S o devolver 100,000 pesos y el iPhone 5S. En efecto, Lucas le da dos opciones, donde Tatiana solo puede escoger una. Pero Lucas no tiene los 100,000, así que le da 25,000, el iPhone 5S y la pantalla de un iPhone 6 dañada. Un claro ejemplo, el legado en el que el heredero puede elegir abonarlo al legatario con un entre varios bienes relictos, o la posibilidad que tiene el cliente de elegir un primer plato y un segundo, cada uno de ellos entre varios primeros y segundos que el menú del restaurante tiene a su disposición. A continuación, hablaremos un poco de las características de las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. Las obligaciones facultativas son aquellas en las cuales la obligación tiene un objeto único,
pero de la cual, sin embargo, el deudor puede librarse realizando otra prestación. Su objeto es plural, es decir, contiene una prestación principal y una prestación accesoria. Las prestaciones que integran el objeto obligacional se encuentran en relación. Hay unidad de vínculo de las obligaciones. También, el deudor tiene la posibilidad de sustituir la prestación principal por otra accesoria, la cual se acepta como pago de la obligación. Como ejemplo, tenemos que A le debe a B una vaca, la cual es la prestación principal, pero la puede sustituir en el momento por un valor de 400.000 pesos, la cual sería la prestación accesoria. Las obligaciones alternativas son aquellas que entre varias prestaciones o diversas posibilidades de prestación puede cumplirse con una sola completa, bien sea por elección del acreedor o del deudor. En las obligaciones facultativas solo existe una prestación, mientras que en las alternativas desde el inicio se fijan varias prestaciones a elección del deudor. En las obligaciones alternativas, el valor de las prestaciones es igual. Sin embargo, en las facultativas, el valor de lo que se sustituye puede ser inferior o superior al primer objeto que se fijó. En la obligación alternativa, hay unas prestaciones que se determinan como mediante la debida o indebidas por su valor, mientras que en la obligación facultativa solo es una prestación la que se debe. En la obligación alternativa, el derecho de elección es del deudor. El acreedor satisface su interés con el cumplimiento de la prestación que eligió el deudor, sea cual fuera. Por otro lado, si el acreedor es quien elige, él determina la prestación. Por el contrario, en la obligación facultativa, el acreedor solo puede pretender el cumplimiento de la prestación debida, aunque el deudor tenga el derecho de sustituirla. En la obligación facultativa no hay elección previa por acuerdo de las partes al establecerse la relación, porque el elemento sustituido se produce solo en el momento del cumplimiento. Esperamos que con las definiciones, ejemplos, características y diferencias les haya quedado claro el tema. Estas obligaciones las podemos encontrar en el Código Civil colombiano, en su libro cuarto, llamado de las obligaciones en general y de los contratos. En su título sexto, desde el artículo 1556 al 1561, encontramos las obligaciones alternativas. Y en el título séptimo, desde el artículo 1562 al 1564, encontramos las obligaciones facultativas.